Bueno, nuestra nueva, no sé si nueva sección o sección, inventando secciones, le podemos poner columnas, queremos meter algo más que no sean solamente reseñas de películas y decidimos que vamos a tratar de hacer, siempre ponemos el tratar Tratar. para las dudas de cubrirnos, pero vamos a ir haciendo semanalmente algún tipo de pequeña columna o algún tema interesante, algún tema que nos guste tocar o que nos interesaría tocar y que por ahí no lo podamos hablar tan en profundidad y que vayamos haciendo Sí, más que uno y nada uno y uno. Y también uno. cuestiones que tienen que ver con el cine, que muchas veces, a veces da un poco de paja. La idea de tratar de hacerlo lo más dinámico posible. No es una clase Que ni no sea nada. aburrido. Claro, la idea no es dar una clase ni nada, sino que es tener algunos conceptos que quizás a la hora de ver una película lo podemos identificar, pero no sabemos qué carajo es, digamos, ¿no? Ujú. Y en este caso tiene que ver con un tipo de narrativa, ¿no? Como lo pueden ver ahí en la plaquita. El famoso Kishotenketsu, A la miércoles. también conocido como la estructura Narrativa sin sin conflicto. conflicto. A la hora de contar una historia, generalmente de esta parte, digamos, de Occidente, si se quiere, en todos los libros de guión, de estructura, a la hora de contar cualquier cosa, un cuento, una novela, en fin, contar una historia, tenemos la estructura de los tres actos, ¿no? Primer acto, segundo acto, tercer acto, principio, nudo, desenlace y demás, que viene de Aristóteles, en fin. Como el básico, ¿no? El Como básico, es la exactamente. suma y la resta de la Sí, narrativa sí, sí, sí. La básica. regla de tres simple, digamos, Claro. ¿no? Que con Y eso va a generar, es como el pequeño cuentito que está basado en un inicio, en un problema y en una resolución, en un exactamente. desenlace. Y pasa que a la hora de estudiar, a la hora de teorizar sobre cómo contar una historia, siempre aparece la bendita palabra conflicto. Ujú. Entonces, eh, Problema. problema, o sea, que tiene que haber un conflicto, un personaje tiene que tener un conflicto, tiene que resolver ese conflicto y demás. Y cuando pensamos en muchas de las películas que vemos, podemos identificar este tipo de cosas, ¿no? Tenemos un personaje, tiene un conflicto, tiene que resolver y lo podemos identificar. ¿Qué nos pasa cuando vemos otro tipo de historias donde no están tan marcados, ¿no? Y es porque justamente tienen otro tipo de estructura. En este caso, el Quixote Ketsu eh, tiene una estructura muy particular que está separado en cuatro partes. Ahí tenemos, como vemos en la plaquita, el ki, que es la introducción. En este segmento, digamos, tenemos el escenario donde se va a desarrollar la historia y los personajes, ¿no? Se nos presenta los personajes ahí y todo ese mundo, ¿no? Con una lógica propia de la propia historia, digamos, ¿no? Claro. De todo ese propio universo, si se quiere. El yo es el desarrollo, ¿sí? Se profundiza todo lo que vimos, todo lo que tiene que ver con personajes, escenario y demás. Tenemos el ten, que es el giro, Ujú. ¿sí? Y el ten cuando aparece rompe con todo lo que vimos en el ki y en el yo, Bien. ¿sí? Y luego tenemos la cuarta parte, que es el ketsu, que es la reconciliación que une los dos primeros actos, que sería el ki y el yo. Digamos, en realidad sería como la explicación del ten. El ketsu sería como la Bien. explicación del ten. Che, ¿por qué apareció el ten? Digamos, apareció, lo entendemos en el ketsu, digamos, Bien. ¿no? Tenemos a ver, creo que tenemos la segunda plaquita Perdón. que. Bueno, ahí Perdón, tenemos. ahí decía Juanelo, M. Night Shyamalan vive del ten hace rato, como del giro, ¿no? Del Exactamente. famoso giro, Bueno, del giro, que la película tenga, la película o la historia tenga que tener un giro para que se vuelva como interesante a veces, bueno, ¿no? lo nombraste a Shyamalan, que tiene el giro más grande de todo el mundo, ¿no? El tipo estaba muerto. ¿Cómo que Sexto, O sea, una cosa que después, bueno, nosotros lo hemos charlado mucho acá, después no se puede bajar más de ahí. una O sea, gran. la crítica, la audiencia y todos nosotros dijimos, loco, este loco es buenísima la película, boludo, el loco estaba muerto, ¿me entendés? Y después ves la película que hay un montón ¿no? de detalles, y vos decís, ah, claro, pero no sé, bueno, en fin. O sea, el giro en el cine debe ser uno de los top 5 de los mejores giros Sí, la verdad que Sí, Shyamalan, o sea, yo creo que a mí me gusta Shyamalan y me parece un gran director, pero quedó un poco sí, encapsulado, claro. prisionero. Sí, sí, sí. Y bueno, acá tenemos la estructura clásica, la de los actos, ¿no? El planeamiento, también ahí está el punto medio, y también tenemos una cuestión de
si tenemos en porcentaje el 100% de algo, digamos, el lugar que ocupa, ¿no? Claro. Fíjense lo que ocupa el primer acto, lo que ocupa el segundo acto, lo que ocupa el tercer acto, ¿no? Esta es la estructura clásica. Siempre el segundo acto es el más largo, ¿no? Sí, Siempre por decirlo en aspectos de tiempo, por ejemplo, yo lo llamo a las películas en este caso, pero generalmente en las películas, si dura 1 hora 40, generalmente en la primera media hora se desarrolla el primer acto. sí, Y el segundo acto es el que se desarrolla en todo el transcurso hasta llegar a que falten 20 minutos para el tercer. Siempre, ¿no? Como que sí, sí, cumple sí. más o menos esa regla de que dentro del 30 40 minutos se cumple el primer acto y dentro de los 30 40 minutos el segundo acto y ahí y lo del medio, ¿no? O sea, generalmente. Ajá, Generalmente no se puede medir, digamos, pero trata de cumplir más o menos con ese. No como en la de Scorsese que dura 3 horas y media, ¿no es claro. cierto? Entonces, bueno dura más el primer acto que generalmente. Y detalles más, detalles menos, lo que siempre pasa que de un acto al otro acto siempre se mete un giro, ¿no? Siempre hay algo nuevo, pasamos, entonces Hay algo. hay algo ahí, digamos, Hay para algo ahí. pasar al otro acto. Tenemos la otra plaquita y acá tenemos Ahí el va. Quixote Tenketsu, un poco gráfico para que entendamos también ahí que es totalmente diferente, ¿no? Si en la cuestión gráfica, y fíjate los espacios también, cómo se van dando. Ujú. Donde tiene una estructura que es ascendente, si se quiere, digamos, pero de una forma mucho más holgada, Ujú. ¿no? Sí, sí. Esto lo habíamos dado también en clase, un poco Sí, la intensidad. Acá le pone Readers Emotional Engagement como el enganche del del lector lector, o de claro. lo que sea, como que a vos te tiene que ir llevando a querer seguir leyendo hasta que llegás como al punto, como dice ahí, medio twist point, el giro, y La después, cumbre. bueno, ya sabés que de eso está el final, ¿no? Sí, O sí, sí, sea, sí. Sí. Tenemos otra plaquita también que es de. Es un gráfico. Lo he encontrado mucho en cuestiones de. Buscando sobre ejemplos de internet y demás, de cómo entender también esta cuestión, esta estructura narrativa. ajá, Y está bueno porque el ejemplo lo vi repetido como en diferentes páginas y en diferentes lugares, y es porque está muy bien hecho el ejemplo. está muy bien hecho el ejemplo. Estructura occidental, si se quiere, ¿no? Tenemos una chica que quiere sacar una gaseosa de una máquina, le pone la moneda y se le traba. Hay un conflicto ahí porque no, está como, che, ¿va a No salir o sale. no sale la gaseosa? Y finalmente sale la gaseosa, ¿no? Final feliz. Bien. Todo entendemos. Estructura Clásica. clásica. Ahora vamos a pasar con el ejemplo de Ketsu. Tenemos lo mismo, la misma chica quiere sacar la gaseosa, ingresa el dinero, lo que sea, Saca. saca la gaseosa y, y El giro tenemos. era que no era para ella. No, claro, tenemos algo que nada que ver, porque ya tenemos otro personaje, digamos. Pues si, ¿quién es este flaco que está ahí? La gaseosa era para ese chavo, Era para él. ¿no? Se abre un poco la estructura, digamos, y también hay una cuestión de. Perdón, que podría sumarse también lo otro, ¿no? O sea, que podría pasar lo mismo, podría estar sumado lo otro en el sentido de que ella podría tocar, no sale, y también se suma esto de que la gaseosa no sea para ella, ¿no? Sí, sí, obvio, obvio, Podría obvio. sumarse esa estructura también. Bueno, en Estudio Ghibli, sus películas más conocidas utiliza este tipo de narrativa, digamos, pero también tiene los tres actos. Yo, por ejemplo, las películas más conocidas del Estudio Ghibli, Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro, tiene el Quixote Ketsu, Ujú. está, pero de alguna forma están los tres actos. Bien, No por nada son sus películas más más conocidas. El conocido. Estudio Ghibli tiene muchas películas conocidas, tiene 20 y pico de películas, pero muchas son conocidas, la mayoría están buenísimas, si la pueden, mírenla. Pero bueno, esta que nombramos que son las más conocidas justamente es por eso. Por eso. Por eso pegaron tanto en Occidente, ¿no? De hecho, bueno, tienen Oscar y un montón de premios y demás. Ujú. El ejemplo este me parece muy, muy, Sí, muy, muy, está muy bien. muy, muy, muy gráfico y demás. Seguimos. Y vamos a Estudio Ghibli. Estudio Ghibli básicamente es un estudio, creo que me parece que trasciende a un montón de cuestiones
de esto de lo artesanal, ¿no? Tipos que todavía siguen dibujando, donde una película tarda 2 años. Lo tenemos a Totoro ahí abajo, ¿no? Bien. Linda placa metimos. Digo, linda placa. Eh, y hay una cuestión ahí con esto de lo artesanal que me parece que ellos lo supieron explotar mucho, ¿no? La figura más importante de todo Estudio Ghibli es Miyazaki. Miyazaki, digamos. Hay que entender también que el estudio tiene otros dibujantes, de hecho hay otros directores y demás, pero ellos siempre participan, digamos. Sí. Y cuando digo ellos, me refiero a Miyazaki y a Takahata, porque ya murió hace un tiempito, pero se dedicaban, digamos, a estar ahí. Cuando uno guionaba, el otro era el desarrollo del personaje, y cuando uno hacía la producción general, el otro se dedicaba a otra cosa, cuestiones de guión, en fin, y demás, se van repartiendo. Y tenemos también la particularidad también. Miyazaki trabaja sin guión. Él Muy loco va a eso. un lugar que es el estudio, digamos, empieza a dibujar a través de algo que Que lo engancha. se supone que es una idea, un boceto, y en base a eso empieza a bocetear, y en el mismo boceto él va encontrando La historia. la historia, digamos. Miyazaki también, bueno, escribe y demás, pero su fuerte El dibujo. es el dibujo. Takahata es todo lo contrario. Takahata primero es más, Guionista. guionista, no, y es realizador audiovisual, digamos. Es un director más cineasta, si se quiere, y él no dibuja. Bien. Y entonces él se permitía, dentro del mismo estudio, digamos, sus películas tienen otro formato, quizás un trazo un poco más sencillo, no por eso sencillo contar menos Sí, cosas, no que sea peor. más minimalista si se quiere por momentos. Y por otro lado tenemos dentro de este enorme, le mandamos un saludo a Daniel, en este enorme tridente si se quiere, lo tenemos a Toyo Suzuki, Sí. que me parece, lo quería nombrar acá porque es el tipo que la vio. Bien. Porque durante mucho tiempo pasó que en Estudio Ghibli no todas las películas funcionaron. Ajá. Es sabido por todo el mundo, no lo vamos a cancelar acá, pero Miyazaki tiene un carácter de mierda. Y entonces Negativo. estaba revolucionado durante mucho tiempo la productora y donde esto de hacerlo a mano sale mucha Mucha guita, guita. gente. No, pues Sí, y más que sea como. ellos mantienen el 2D, ¿no? Y realmente es gente dibujando. Y es como, ¿cuándo necesitas? ¿Cuándo? Sí, aparte es como vos decías antes, de que al ser como esos proyectos que empiezan medio de la nada, Bueno, tal vez, los empleados de Miyazaki se iban como diciendo, yo no sé qué estoy haciendo, no le sé, decían. no sé qué No sé qué estamos, estoy no contando, sé no sé en qué qué está haciendo y parte demás. estamos del Y proceso. hasta que el viejo agarra en un momento, Se tira ilumina. un par de líneas y bueno, y ahí sí cerramos la historia. Bueno, yo he escuchado, acá en casa se había, en un momento se consumió mucho Ghibli, Sí, estaba hay un libro por acá. fanatizada, sí, acá está, tenemos acá esta tiene como es como una antología del estudio Ghibli desde el 84 hasta el 77, digamos, tiene hasta la princesa Mononoke, Hasta el 97. hasta el 97, que de Náusica a Mononoke, dice acá. Después hay otros volúmenes donde ya abarca los otros trabajos, pero este trae como. Sí, la Está primera bastante época. detallado con un montón de información sobre las películas y sobre cómo se hicieron cada una de esas. Y ahí, bueno, y también hay un documental Sí, que habla sobre la creación de El viaje de Chihiro, creo que sí. era. Y donde decían, claro, como que no sabían a dónde iba la historia, medio que él, como decía vos recién, empezaba como de una idea o de un pequeño dibujo y ahí se iba abriendo un poco la historia. Pero en un momento llega que el tipo dice, no sé cómo seguir. No sé cómo seguir, no sé cómo seguir, no sé cómo seguir. Y vos decís, bueno, y no se hace la película. Por eso son trabajos muy, muy largos y demás. Y esto a la hora de mantener una productora se complica un poco bastante. Entonces ahí ingresa nuestro amigo Suzuki. Suzuki es quien agarra toda la parte empresarial y él, o sea, a grandes rasgos, hay una reconciliación de Miyazaki de decirle, bueno, che, vamos a trabajar todo para Miyazaki. Vamos, vamos a darle todo lo que necesita este muchacho. Y vamos a ver qué onda con esto. Y él mete de alguna forma
la fórmula Disney. Che, escuchame. Miyazaki, sobre todo, ¿no? Me dice, escuchame, Escuchame una vamos a cosita. empezar a hacer muñequitos. Vamos a hacer muñequitos, vamos a empezar a hacer merchandising de esto, vamos a empezar que, Porque hay algo que, ahí. porque el estudio sigue creciendo, ¿entendés? Y para que sume también a la hora de presupuesto de la misma productora. De hecho, hace un par de años abrió el. El parque, hay como Sí, un parque. sí, sí, parque Bueno, temático, que el que, viejo estaba en contra, pero sí, después dice, pero bueno, qué vamos a poner un Totoro grande? Sí, maestro, vamos a poner un Totoro enorme, gigante. gigante. Lo que pasa que también es como Y. una gran respuesta para mí, digamos, del mundo oriental, digámoslo, en respuesta a esas animaciones de Disney, ¿no? O sea, como que Sí, es sí. otra ala de la animación y es una forma distinta de contar que claramente la gente ha aceptado muchísimo, porque no vamos a negar que Disney es que hace muy bien sus películas y sus Obvio, animaciones y todo, obvio. pero que también a la gente le gustan todas estas películas de animación oriental Miyazaki, que cuentan otra cosa, ¿no es cierto? O Miyazaki es sea, fanático de Pinocho, de un montón de cosas clásicas de Hollywood, digamos. Bueno, y Suzuki ¿quién es esta tercera persona que reconcilia un poco, ¿no? Toda esta cuestión del negocio en sí mismo. Y Miyazaki está en una que diciendo, esto en el momento se va a romper todo, así que veremos qué onda. De hecho, bueno, esta última película tardaron un montón, El sí, niño y la garza. bueno, Por- hay un video de Miyazaki que no tiene bigote y barba, ¿lo viste? no, Irreconocible, de mal. jovencito. No, Ah, mira. de ahora le pregunté una entrevista que le habían hecho sobre el niño de la garza y dice, ¿qué fue lo mejor del niño de la garza? Que la terminé. Dijo, Claro. tipo como diciendo que pensé que nunca le iba a terminar. Dice, ¿quién es el de los lentes? Mr. Anderson, ¿viste? Oscar Enzo Ferrari, el de los lentes. Eh, Bueno, me gustaba la idea de esto de entender más o menos de por qué muchas veces hay un montón de películas donde parece que no pasa nada, pasa mucho justamente con el cine oriental, digamos, el Quixote Ketsu. Nace, digamos, el concepto nace de los poemas chinos, después la guerra de Japón y demás, de esta forma de estructurar las historias. No hay un conflicto, ¿sí? No hay un conflicto en sí mismo, sino que son una serie de situaciones que pasan los personajes y tal. No, bueno, no está esto de que también lo podemos, que lo vemos de hecho tenemos en YouTube tenemos un montón de cosas de eso, de El Camino al Héroe, esto ujú, es otra cosa, es otra estructura. Eh, Recuerdo mucho, bueno, mi vecino Totoro tiene grandes momentos donde parece que no pasa no nada pasa y cuenta nada. nada. Cuando están las hermanas esperando, que llueve y que no sé qué, y que está ahí toda una cuestión de espera y demás, a mí me pasaba hasta que puedo entender más o menos, me pasaba mucho con el cine coreano, por ejemplo, y que vos decís, che, ¿está pasando algo? ¿No está pasando algo? Y más ¿Me están allá, contando ¿me están algo? contando algo o no me están contando nada? Más allá de nuestros gustos personales, hay que entender que justamente tiene otra estructura narrativa. Entonces vos decís, claro, che, esta película no es Rambo. ¿Entendés? Porque, digo, y Rambo me encanta también, no es porque Rambo esté mal, sino Ah, que tiene otra cultura más clásica. claro. Sabemos quién es el malo, el bueno, pumba, tiene que ir Es simple. de punto A, punto B y punto C, ya está, listo. Acá tenemos otro tipo de cosas y lo que tiene esta estructura narrativa te permite una mejor contemplación y demás de todo eso que sucede y demás. Y ahí donde yo creo que Estudio Ghibli, al tener esos dibujos increíbles, vos te das esa posibilidad, boludo. Porque vos cuando ves una película de Estudio Ghibli, vos decís, está buenísimo todo. ¿Entendés? Por eso El imaginario es increíble. vos encontrás, ¿no? Qué sé yo, en mi vecino Totoro, el personaje nos está lloviendo. Vos si estoy viendo dos pibitas bajo la lluvia, pero está tan bien dibujado, tan bien hecho, con una música increíble, y está buenísimo, me está contando algo. Tendrá que ver mucho con la cultura también eso, ¿no? Y sí, yo creo que Sí, ahí, sí, ahí sí, habla sí, claramente sí. no sé, a lo mejor de esta cosa que tienen los orientales, de la paz y la paciencia y Es la zen, cuestión, boludo. es súper zen, Sí, es, sí. es eso, o sea, y también llevado, me parece, de que llevaba a otras cosas, por ejemplo, no sé, a lo mejor me voy un poco a la mierda con la comparación, pero lo que yo un poco más conozco, que no sé, Evangelion, a mí me pasa de que tienen como esas cosas también de que a veces no te cuentan nada o que vos decís,
estoy viendo un personaje tipo en una pieza mirando el techo durante un Ujú. montón de tiempo y como que esa cosa de, bueno, escuchame, acá tenés que tener paciencia, ¿no? Esa Sí, cosa, sí, sí, sí. te voy a estar contando algo a través de la vivencia real del personaje, ¿no es cierto? O Bueno, por sea, ejemplo, cosas que el Quillotenketsu, digamos, autores o gente que lo ha utilizado, o películas que se llaman, la llamada. La llamada tiene ese formato. La claro. película de la llamada tiene ese formato. Murakami, en muchos de sus novelas, Ujú, tiene, ah, En Tokyo Blues, tiene ese formato. Videojuegos, el Mario Bros. Tiene ese formato. Y entonces es una forma donde muchas veces nos choca, o cuando estamos acostumbrados a ver una, porque todos tenemos nuestros gustos, digamos, a la hora de ver películas. Y entonces cuando algo que rompe con eso, ves si está bien. Capaz que no te gusta la película, pero puedes decir, no, pará, está utilizando otro tipo de narrativa. ujú. En todo caso, no te gusta. Exactamente. No está usando la narrativa clásica. Sí. Exactamente. Después sí, obviamente, cabe la posibilidad que tampoco te guste esa narrativa. Es cuestión de gusto Es ahí. cuestión de gusto. Un Es gusto cuestión de colores, gusto. diría un amigo. Yo repito que para mí lo que tiene la ventaja, en este caso Estudio Ghibli, por eso venía como el ejemplo, tienen esto del dibujo. Para mí es increíble, porque se dan esos espacios donde las personas parece que no dicen nada. Se toma mucho tiempo en que Sí, cada dibujo sea también muy especial. Ahí dice, ponelo, es que esos momentos en los que parece que no pasa nada sirven un montón para sumergirse en el mundo que te está presentando. sí, obvio. El observar, la manera de mostrar el Bueno, paisaje también te está contando algo. Evangelio usaba mucho el sonido para ese momento, totalmente. El sonido, El Quixoteketsu, como todo, si lo podemos ver con pro y contra, tiene ventajas y desventajas. Ventajas. Tenés un desarrollo del universo mucho más grande, desarrollo de personaje mucho más grande porque hay más contemplación. Contra. Y la ansiedad, maestro. Si vos estás buscando un conflicto y demás, eso no lo vas a encontrar y te vas a aburrir. Muy probablemente, creo que todo el mundo, a veces me ha pasado mucho, yo recomiendo muchas películas surcoreanas, lo que sea, che, me aburrí un toque, ¿viste? Bueno, no, está bien, cabe la posibilidad de te aburre, pero es porque tiene otra estructura narrativa, digamos. es Como, que estás buscando vos en una película, ¿no? sí, obvio, Yo obvio. siempre pienso eso, decir, por ahí yo lo veo, mi viejo, vamos a decir, ya que Sí, sí, sí. apareció presente, le mandamos un saludo al Juan. A él le gusta un tipo de película distinto, Una ¿no? O sea, estructura le gusta una clásica. estructura clásica que la película te tiene que entretener. Yo quiero ver una cosa que a mí me entretenga, que me tenga ahí Sí. atado un poco y todo. Después yo me he puesto a hablar con él por ahí algunas películas que a mí me han gustado y a él no, y él me dice, bueno, lo que pasa es que vos haces un análisis distinto de las películas, ¿no? Entonces, como diciendo, bueno, la estás viendo con otro punto de vista que a mí medio que me chupa un huevo eso, Sí, sí, ¿entendés? O sí. sea, yo quiero que la película venga y me diga, esto es blanco y esto es negro, no que me diga, che, ¿de qué color es eso? ¿Y de Claro, qué claro. color es esto? Para Sí. vos. Bueno, Entonces yo lo banco eso, o lo sea, que tiene el Quixote es justamente pide que vos estés atento, digamos. O sea, activo. te requiere que seas ¿Cómo decimos? Un consumidor activo, como sí, si sí, tuviera sí. así, no. En los detalles. Pide de vos. O Sí, sí, sea, la sí. historia también te va a exigir apenas un poco en el sentido de, bueno, acá hay una parte tuya que tenés que poner para que esto funcione del De hecho, hay todo. mucho de interpretación. Mm. Muchas veces con este formato pasa en Estudio Ghibli que termina la peli. La madre se curó. Y bueno, y ya está. Claro. ¿No? Y Sí, digo, sí, y todo se soluciona de una forma tal vez, como a lo mejor, no sé, rápida. sí, o La sí. resolución tal vez es rápida o lo que sea, pero... Porque el problema no era tampoco, ¿no? Exacto. Porque no había un super conflicto, Bueno, el digamos. viaje de Chihiro es como ellos se quedan Sí, atrapados en un lugar y no pueden salir y sí, de repente sí, salen. sí, Tipo una cosa así. sí. Y tenían que salir así. Pero se lo permiten porque tenemos toda esa cuestión, por lo que Porque dijimos. todo, bueno, pienso de que en este sentido, con esto que vos había mostrado antes, es como que todo se desarrolla acá, ¿no? O sea, como, Claro. como que no sé si lo importante, pero como la gran parte de la cuestión es que vos te centres en lo del medio. Sí, sí, sí. Tipo, y después el final y el principio es como la presentación y el clímax, pero la historia va a estar como En el medio, medio sí. concentrada en el medio Sí, sí, que sí. va a ser lo importante, digamos, en todo caso para vos. Y bueno, nada, así que vamos a seguir hablando de algunas estructuras narrativas. Hay muchas, por suerte, a la Ujú. hora de contar una historia, así que arrancamos por esta, arrancamos por la rara. Bien. Esto hay que decirlo, arrancamos por la Bueno, más rara. seguramente tal vez lo dejemos anotado, pero tenemos también ahí un pequeño videíto
donde hablamos sobre el camino del héroe, ¿no? Que Sí. también es otra estructura, que podemos en algún momento repasarlo nuevamente como para hacer En una... ese momento hicimos, lo repasamos con Matrix, Con Matrix, que exactamente. calzaba justo. Agarramos una película y la... Sí, Calzaba justo. justo. Gran clase magistral, dice ahí, dama. Bueno, esto lo vamos a dejar subido, así que Oscar está para una charla sec con esos lentes.